En la presente sesión trataremos el tema de las instituciones del Sistema Nacional de Innovación en perspectiva y en la actualidad. Vamos a ver qué políticas públicas y fundamentos existen para la promoción de la ciencia, tecnología y la innovación. Y vamos a ver qué instituciones y organismos científico-tecnológicos y de innovación existen en Argentina, en Brasil y en Perú. Trataremos primero la parte de políticas públicas y sus fundamentos para promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Veremos algunos antecedentes, cuáles son las orientaciones y desafíos y cuáles son los instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación más utilizados. Tratemos pues sobre los antecedentes. El diseño, la puesta en práctica de políticas de ciencia, tecnología e innovación, tal como las conocemos hoy en día, hemos comentado ya que se inician al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hay dos textos, el de Bernal sobre la función social de la ciencia y el de Vannevar Bush sobre ciencia, la frontera infinita. Gracias a estos documentos, a fines de los 50, comienzos de los 60, los gobiernos de los países industrializados empezaron a tomar interés por aplicar la ciencia a fines propios de un estado de no guerra, un estado de paz. Y el incentivo era que habían visto el éxito de la ciencia y la tecnología durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. El que se hayan difundido ideas y prácticas sobre las políticas científicas, tecnológicas y de innovación se debe en gran parte a las secretarías de varias organizaciones mundiales, como la UNESCO, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la UNCTAD, la ONUDI, la OIT, el IDRC, etc. En América Latina, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, incursionaron en este campo a fines de los 60 y pronto se convirtieron en las agencias que más alentaron a grupos nacionales de investigadores, a funcionarios gubernamentales, a profesores universitarios, a empresarios y políticos a dedicarse y a estudiar este tema. En la actualidad, el BID continúa siendo una institución clave para el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en los países latinoamericanos. Si lo vemos por periodos, encontramos que a fines del XIX y principios del siglo XX hay un periodo de ciencia positivista. Todo se puede entender, racionalizar. Hay algunas comunidades científicas no muy potentes, depende del lugar, depende del interés de las personas, de la existencia de instituciones que los agrupen. Esta influencia del positivismo condujo a explorar territorios, recursos naturales, a fundar las primeras instituciones científicas y propició el debate con científicos de otros países. Ya en el siglo XX, pasada la reforma de Córdoba y hasta 1940, se ve que comienza a institucionalizarse lo que es la ciencia experimental. Temas de agricultura, temas de salud se tratan con interés, se consolidan en algunos países las instituciones científicas y se modernizan las universidades. Comienzan a aparecer muchas más carreras de las que existían hasta el siglo XIX. Y además se promueve la cooperación internacional con organismos científicos fuera de la región. Entre 1940 y 1960 nos encontramos 2 décadas de desarrollo. Hay políticas desarrollistas que promueven una vinculación mayor entre la ciencia y las universidades. Y aparecen más instituciones científicas, institutos de investigación. Entre los 60 y el 80 ya hay una política científica seria en varios países. Se fundan instituciones, consejos científicos gubernamentales y hay un amplio respaldo estatal a la investigación científica en los países que toman en serio esta labor. A partir de 1980 nos encontramos con una etapa en la que se trata de incorporar al empresariado. Parte del sector empresarial se involucra en la actividad científica, pero todo esto sucede en un ambiente en el cual se implementan políticas neoliberales
y se propone la reducción del apoyo estatal. Y aparecen algunas contradicciones. En este cuadrito se pueden ver varias etapas, una desde los 50 hasta los 70, donde se trataba de impulsar la ciencia sin preguntar por más. Luego, desde mediados del 60 hasta casi fines de los 70, se toma en cuenta el tema de la transferencia tecnológica, cómo conseguir que lo investigado llegue al mercado. Luego, poco después, también se comienza a pensar, ¿y qué políticas pueden servir para mejorar esta situación? Y comienza a aparecer el enfoque de sistemas. Primero como sistemas de ciencia y tecnología, y a finales de los 80 ya como sistemas de innovación. Entre los 80 y el fin del siglo XX, hay un ajuste y transformación de la política científica y tecnológica. A partir también de los años 90, se comienza a hablar de los sistemas de innovación y se comienza a hablar de la competitividad como un tema clave. Y en el presente siglo se ha renovado notablemente lo que son las políticas de ciencia, tecnología e innovación, en base a las experiencias previamente tenidas. Se puede comentar sobre la política científica y tecnológica en América Latina, que en los 40 años pasados ha habido un cambio notable, ha habido muchas transformaciones. Cuando a fines de los 50 se pensaba en ciencia y tecnología, el modelo económico de América Latina pasaba por la venta de materia prima. Se hablaba de un crecimiento hacia afuera. Y claro, esto se explicó en parte por la guerra de Corea, que demandó gran cantidad de productos primarios de diversos países, entre ellos los latinoamericanos. En los años 60 continuaron las exportaciones basadas en materia prima, pero también apareció una estrategia de sustitución de importaciones. Brasil, México, eran un ejemplo de países que apostaban por la industrialización, por la protección de los productos del lugar. Pero en los 70 hubo el gran problema con la OPEP, la subida de los precios del petróleo, el gran crecimiento apoyado por el endeudamiento externo que afectó a muchos países latinoamericanos con grandes deudas tomadas por los gobiernos para promover el crecimiento de los países. En los años 80 esto se volvió inmanejable. Las deudas eran enormes y entonces comenzaron los intentos de estabilización y de ajuste estructural. En 4 décadas, América Latina transitó de una cierta edad de oro, con altas tasas de crecimiento económico, a un estancamiento que condujo a que hablemos de la década de los 80 como la década perdida, porque no hubo avances y más bien retrocesos en el desarrollo de tecnología, de conocimiento. ¿Qué ocurría? Ya llegados los 90, había una explosión demográfica. Anteriormente, los conflictos sociales eran manejables porque el crecimiento económico superaba el crecimiento de la población. Pero eso a partir de los 80 ya no fue posible. Cada año se incorporaba al mercado laboral un grupo de gente que no encontraba suficiente trabajo. Y en paralelo iban variando las concepciones sobre política científica y tecnológica y sobre su relación con los cambios económicos sociales. En los años 50 se trataba de promover la investigación científica, pues se creía que ello traería de manera automática el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. Visión errada, por supuesto. En este periodo, el enfoque que se llama de oferta de ciencia condujo a la creación de un número importante de centros de investigación, institutos, en toda América Latina. En los 60 se insistió mucho en formar, en calificar recursos humanos, personas, en desarrollar información científica y tecnológica y trabajar la transferencia tecnológica. 10 años después, se pasó al enfoque de sistemas en la política científica y tecnológica. Y se desarrollaron toda una serie de ideas sobre los instrumentos de política que permiten tener éxito. Se avanzó en el estudio de la innovación
y se examinó el papel de la ingeniería de diseño y la consultoría en el desarrollo tecnológico. Una década después, la atención, la priorización se orientó a la gestión tecnológica de la empresa, a las estrategias tecnológicas sectoriales y nacionales, la organización de las industrias y el cambio tecnológico, así como al comenzar a hacer prospectiva científica y tecnológica. En algunos países, no en todos, se volvió a tomar interés por la universidad en su papel como desarrollo regional. Sin embargo, esta década perdida, con pocos recursos, se dedicaron básicamente a manejar la crisis económica. Y esto condujo a dejar de destinar recursos y dejar en un estado precario a las áreas de ciencia y tecnología. Varios institutos se quedaron sin recursos y pasaron a tener una vida vegetativa cuando no desaparecieron. Y así, llegados al día de hoy, encontramos que todavía no conocemos bien cómo hacer para tener éxito en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin embargo, hay aprendizajes que se pueden utilizar en cada país según su realidad y sus condiciones.